arterias están obstruidas y no hay suministro de oxígeno. El corazón muere y puede causar perturbaciones eléctricas y la muerte súbita. He elegido 100 pacientes que sufrieron muerte súbita cardíaca y la edad de los pacientes es de 20 años. No pueden morir a causa de una arteritis coronaria porque no se da en personas tan jóvenes. En esos casos, el síndrome de Brugada será la causa principal. Trabajando desde su consulta en el hospital de la Universidad de Bruselas, el doctor Brugada examina a pacientes. Sabe que el síndrome suele afectar a diferentes miembros de una misma familia. Lo primero que investiga es el árbol genealógico, porque con frecuencia suele haberse producido una muerte súbita inesperada con anterioridad. Por desgracia, en esta familia tenemos el típico problema del síndrome de Brugada que se puso de manifiesto con la muerte de su hijo. Él no es el único caso. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad no se conocía. Aún así, no hemos tardado tantos años en recabar mucha información y a muchos pacientes en el pasado no se les diagnosticó esta enfermedad porque era desconocida. El diagnóstico del síndrome se obtiene fácilmente mediante un electrocardiograma, siempre que el paciente presente el patrón típico del síndrome de Brugada. Si lo comparamos con un electrocardiograma completamente normal, por ejemplo este, el electrocardiograma normal muestra este patrón y luego se vuelve plano. En el síndrome de Brugada, lo que vemos es que el patrón se transforma en algo así. Sube y luego baja así. Si se fija, esta es la línea de la base y esta es la otra, característica del síndrome de Brugada. Pero la enfermedad esconde otro secreto. La distintiva aleta de tiburón suele desaparecer. Y si a otro miembro de la familia se le diagnostica la enfermedad, los médicos lo abordan con cautela. Considerando que la aleta de tiburón se oculta en algún lugar, deben afrontar el desafío de desenmascararla utilizando medicamentos especiales. Uno de estos medicamentos es la agmalina. Aquí no vemos prácticamente nada y aquí, gracias a la administración del medicamento, podemos ver el dibujo característico. Es un procedimiento sencillo, en la mayoría de los casos. Evelyn de Vos se sometió a dicha prueba cuando a su madre se le diagnosticó el síndrome de Brugada, pero el patrón de su electrocardiograma era normal. Su padre recuerda el día que los médicos intentaron desenmascarar el signo del síndrome de Brugada. Nunca olvidaré la fecha. Fue un 26 de diciembre y preparamos la agenda para todo el día. Primero iríamos a la clínica para hacer la prueba y estábamos seguros de que todo saldría bien. Unos 5 minutos después de que le inyectasen parte de la agmalina, vi en el electrocardiograma que había algo que no era normal. Y más tarde volví a mirar, porque Evelyn me dijo: papá, siento calor. Es difícil explicar, pero a veces lo ves en las películas. La línea plana, y cuando tienes a tu hijo a tu lado y te mira y te dice papá, y te coge de la mano, y en ese momento ves la línea plana, es realmente algo que recordarás durante el resto de tu vida. Le pusieron las palas y nunca lo olvidaré. En aquel momento se incorporó y me dijo: papá. Cayó hacia atrás y volvió a aparecer la línea plana. No puedo imaginar lo que debe de ser tener a tu hijo en tus brazos y ver que se queda sin vida. No quiero saber lo que se siente. Me siento muy feliz de no haber estado allí. Al padecer una forma tan aguda de la enfermedad, la reacción de Evelyn a la agmalina fue extrema y su supervivencia rozó lo milagroso. Pero más escalofriantes aún son los propios recuerdos de Evelyn acerca del día que sufrió un paro cardíaco múltiple, como su padre nos cuenta.
Aquella noche estábamos sentados a la mesa, toda la familia. Estábamos cenando y recuerdo que los dos hermanos mayores apenas podían comer, porque ya estaban pensando, el próximo puedo ser yo. Y en un momento dado, Evelyn dijo, no debéis tener miedo, simplemente os pondrán una inyección y os moriréis. Y en aquel momento tuve que irme al pasillo, porque la criatura tenía solamente 6 años, y era lo único que recordaba, que le habían puesto una inyección. Y dijo, y os moriréis. Así de claro. La muerte del sueño, o Lai Tai, como se conoce localmente, lleva décadas haciendo estragos en el noreste de Tailandia. Pero solo saltó a las noticias en los años 90 cuando los representantes de la sanidad pública revelaron que se trataba de la segunda causa más frecuente de muerte en accidentes de automóvil en hombres de entre 20 y 50 años. La doctora Somporn Acharn ha estado estudiando estas muertes súbitas inesperadas desde su cátedra universitaria en Bangkok durante los últimos 18 años. En su opinión, la superstición y la lejanía geográfica han sido los causantes de la falta de información sobre los casos de Lai Tai en el noreste de Tailandia. Village 3. El alcalde de la localidad afirma que desde que ocupó el puesto en 1990 se han registrado 20 fallecimientos por Lai Tai, una cifra aparentemente poco significativa hasta que le comenta a la doctora Somporn que en el pueblo viven solamente 600 personas. Dijo que el Lai Tai es un gran problema en estos pueblos y que no sabe cómo resolverlo. En su búsqueda de testigos de algún caso de Lai Tai, la doctora Somporn no debe viajar lejos para tener noticias de otra muerte reciente. Me dijo que había un caso nuevo de fallecimiento por Lai Tai o muerte súbita. Trabajaban en Singapur y cuando regresaron a este pueblo sufrieron un caso de muerte súbita. Le pregunté si podía llevarme a ver a la esposa del fallecido y me dijo que sí, pero que estaba trabajando en la granja. Tawin Popa es una de las muchas madres viudas que tienen que ganarse la vida por sí mismas tras el fallecimiento por muerte súbita de su esposo. Madre de 2 niños en edad de crecimiento, esta tragedia, además del sufrimiento personal, comporta dificultades económicas. $15 años después del regreso del señor Popa de Singapur, el asesino silencioso trastocó por completo el mundo de Tawin. Era medianoche. Y él me dijo, es tarde, apaguemos la luz. Y yo apagué la luz. 2 minutos.